sino que por supuesto los ojos del mundo están puestos en Venezuela y la situación tras la captura de Nicolás Maduro, la situación que atraviesa tanto Venezuela con Estados Unidos ante lo sucedido este fin de semana. Y es por eso que ya está conectado con nosotros Gustavo Valdés, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por estar con Pura Noticia Matinal durante esta mañana. Muy buenos días, un gusto poder saludarlos. Buenos días. Tenemos también, ¿cierto?, los dichos, fuera, ¿cierto?, dejando todo lo que ha pasado en Venezuela, todo lo que hemos visto estos últimos días, ¿cierto?, Maduro declarándose no culpable este lunes ante ahí el Tribunal de Nueva York, se fijó esta nueva audiencia para el 17 de marzo, pero también tenemos dichos de la ONU, ¿cierto? La ONU advierte que una intervención de Estados Unidos para lograr capturar a Nicolás Maduro contraviene el derecho internacional. Esas fueron parte de las palabras de la ONU. ¿Por qué la ONU sostiene esto? Si tú nos puedes explicar, ¿cierto?, ¿por qué sería una eventual, por qué esta intervención de Estados Unidos estaría en contra del derecho internacional? Perfecto. Bueno, sí, la verdad es que lo que hemos visto los últimos días es una permanente tensión entre dos posturas. Por una parte, lo que es la postura de Estados Unidos y el gobierno encabezado por el presidente Trump, que ha defendido la legalidad y la legitimidad de la acción que tuvo como consecuencia, ¿no es cierto?, lo que se ha denominado la extracción de Nicolás Maduro. Y por otra parte, en buena medida, el concierto internacional, ayer vimos varias declaraciones en ese sentido en la ONU, que han cuestionado la legalidad internacional de esta acción que ha iniciado el gobierno estadounidense. Concretamente hay dos tensiones acá. La primera es que, por su parte, el gobierno estadounidense está validando su actuar en el entendido que Nicolás Maduro sería el cabecilla de una red de clientelismo, como se ha precisado hace algunas horas, que tenía como consecuencia básicamente tráfico a gran escala de cocaína, cuyo destino y efectos se radicaban en territorio norteamericano. Y por otra parte, buena parte de los países que han criticado el accionar del gobierno liderado por el presidente Donald Trump, lo que han dicho es que existe en el derecho internacional determinados principios que habrían sido vulnerados con esta acción. Concretamente, citan la Carta de Naciones Unidas, que contempla tanto el principio de no intervención, que se basa, ¿no es cierto?, en otro principio base del derecho internacional de posguerra, que es la igualdad soberana entre todos los estados, y que habría sido vulnerado por parte del gobierno norteamericano con esta acción. La tensión fundamental es calificar si es que, o versar el análisis sobre si es que esta acción califica como una acción militar o bien fue una operación, como se ha querido también en medios internacionales señalar, como quirúrgica o muy específica de poder tomar detenido a Nicolás Maduro con el fin que pueda comparecer ante un tribunal norteamericano, como es lo que hemos estado viendo durante estos días. Entonces, ahí hay una permanente tensión. Han seguido saliendo argumentos por parte del gobierno norteamericano que buscan fundar cada vez de mayor forma lo que fue esta acción, pero no hay que perder el punto de vista de cuáles son los verdaderos objetivos que están detrás de esta acción. Se dice que es poner a Nicolás Maduro al frente de tribunales norteamericanos para que responda sobre su eventual responsabilidad en los hechos que se le imputan, pero al mismo tiempo también las mismas fuentes oficiales, partiendo por el presidente Donald Trump, han señalado que ellos también tienen otros objetivos más allá de la pura persecución, ¿no es cierto?, de la responsabilidad o la eventual responsabilidad penal de Nicolás Maduro. Entonces, esas son las dos grandes tensiones respecto de las cuales se está generando algún nivel de debate internacional, pero indiscutiblemente que es un tema aún en desarrollo y ha despertado bastante interés. Gustavo, pero cierto que este tema ha sido bien comentado durante los últimos días, hay gente que está de acuerdo, ¿cierto?, con esta intervención de Estados Unidos, otros que lo califican directamente como una invasión, pero te quería preguntar si es que existen excepciones que sean legales, ¿cierto?, para que permitan que un país pueda intervenir para capturar a un jefe de Estado, como fue el caso que vimos este sábado. ¿Hay alguna excepción legal donde un país pueda hacer esta intervención en otro país donde no tiene soberanía?
Sí, existen excepciones a estos principios, ¿no es cierto?, que hemos estado señalando. También hay que señalar que todas estas excepciones son justamente eso, situaciones que lo que buscan es romper una regla general que en materia de derecho internacional es prohibir el uso unilateral de la fuerza. Entonces, todas estas excepciones vienen un poco a hacer una oposición a esa regla general que es la que no debemos desatender. ¿Qué es importante saber en términos de cuál vendría siendo una excepción a ello? Existe dentro del mecanismo del derecho internacional la posibilidad de una intervención en este sentido, siempre y cuando se esté respondiendo una agresión de un Estado. No es el caso. Ya vamos a ver también que efectivamente parte de el oficialismo del gobierno norteamericano ha tratado de fundar esta causal de manera no tan desarrollada hasta la fecha, pero han tratado también de darle sustento a esta causal. Y por otra parte, esto que podríamos, ¿no es cierto?, denominar quizás en una jerga más conocida para nosotros una especie de legítima defensa del Estado. Y por otra parte también tenemos una doctrina que se ha ido desarrollando en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU que dice relación con esta responsabilidad de proteger, que es un mecanismo que validaría la intervención de otro Estado en un Estado soberano cuando se esté frente, ¿no es cierto?, a crímenes de ese Estado que se busca intervenir contra la propia población. Y es una excepción que tiene sí como límite la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, situación que tampoco se verificó en este caso. Entonces, existen excepciones, pero lo cierto es que el gobierno norteamericano al actuar no invocó ninguno de estos mecanismos que existen en el derecho internacional. También durante estos días se ha debatido sobre la posibilidad de incluso haber forzado el derecho internacional para labores de asistencia militar y todo lo demás, pero lo cierto es que no se ocupó ninguno de estos mecanismos y derechamente lo que hubo fue una acción destinada a extraer, como se ha dicho en portales especializados, a Nicolás Maduro de Venezuela y asegurar de esa forma su comparecencia ante un tribunal norteamericano. Y en este caso en específico, ¿cierto? Desde el punto de vista jurídico, lo que vimos este sábado con la captura de Nicolás Maduro, ¿fue legal la captura, ¿cierto? En ejercicio, sin autorización, esta captura que hace Estados Unidos en Venezuela, sin la autorización de ninguna autoridad, por decirlo así, o algún organismo internacional? ¿Esto es legal? A ver, en principio lo que se ha señalado, como hemos hecho referencia anteriormente, no se ajustaría al estándar del derecho internacional vigente. ¿Ya? La acción no se ajustaría en ese sentido a las normas que regulan el derecho internacional, porque en definitiva no se siguieron los protocolos que hemos señalado, los caminos, ¿no es cierto?, que jurídicamente el derecho internacional establece para una acción de esta naturaleza. Ahora, por su parte, Estados Unidos se defiende diciendo, tengo todo el derecho yo a perseguir responsabilidad penal de una persona a la cual ellos no reconocen como presidente legítimo de Venezuela. Hasta el día de hoy ellos, la postura, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano y también de las autoridades, al menos de la Fiscalía, ha sido señalar que Nicolás Maduro no estaba ejerciendo legítimamente el cargo de presidente de Venezuela y en ese sentido no gozaría de un elemento de, comillas, protección que tienen todos los jefes de Estado, que es la inmunidad personal. Por tanto, al momento de su captura, al momento de su detención, Estados Unidos argumenta que no habría vulnerado ningún principio de derecho internacional y que es más, estaba simplemente cumpliendo una orden judicial, pequeño detalle, emanada de sus propios tribunales, ¿no es cierto?, norteamericanos. Pero en definitiva, el análisis desde el punto de vista del derecho internacional es que la acción mediante la cual se toma detenido a Nicolás Maduro no se habría ajustado, ¿no es cierto?, a los principios de derecho internacional vigentes. No obstante, estas argumentaciones que también desde el gobierno norteamericano se han ido haciendo ya más patentes con miras a poder fundar esta acción. Ahora, es un tema que todavía se está debatiendo incluso en el seno de la propia política norteamericana y por eso será muy importante hacerle seguimiento cuáles van a ser los argumentos que van a surgir en el seno de ese debate. Incluso personas que militan en el mismo partido del presidente Trump han planteado objeciones respecto a este punto.
¿Y cuáles son las atribuciones reales que puede tener la ONU, cierto, frente a este tipo de situaciones? Más allá, cierto, que simples palabras, quizás, ¿puede hacer algo concreto? A ver, la ONU muchas veces nosotros la pensamos como si fuera una especie de tutor en orden de todos los gobiernos, de todos los países que en ella convergen, pero lo cierto es que no es eso, es básicamente un foro entre países. La ONU tiene un potencial muy grande en términos de poder generar ese lugar de puente entre los distintos estados, y sobre todo en el tema que estamos conversando ahora surge la figura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, ese ente dentro de la estructura de Naciones Unidas, que es probablemente el más atingente y que podría tener mayor potencia para pronunciarse sobre este caso, tiene la particularidad que existe lo que se denomina el derecho a veto, que tienen aquellos países dentro de los de Naciones Unidas que forman parte de ese consejo, entre ellos Estados Unidos. Entonces surge también el debate de la curiosa paradoja que resulta que acciones de aquellos países que tienen derecho a veto, nombro Estados Unidos, también puedo nombrar la Federación Rusa, están en una situación en que basta que ellos planteen el veto para que cualquier acción, por muy diplomática que suene o por muy poco intensa que suene, que pueda adoptar el Consejo de Seguridad, sea inmediatamente bloqueada. Por tanto, Naciones Unidas, si bien podría tener a través de su Consejo de Seguridad la posibilidad de pronunciarse derechamente sobre el mérito de la acción, lo cierto es que cualquiera de esos pronunciamientos que podrían emanar del Consejo de Seguridad terminan siendo bloqueados en los hechos por los países que tienen derecho a veto, y acá tenemos la particularidad de que Estados Unidos, que es el país que en definitiva estaría siendo cuestionado, tiene justamente derecho a veto. Entonces, la situación de Naciones Unidas frente a este conflicto que estamos analizando tiene ese matiz. Existe un bloqueo. No le estoy dando ninguna connotación a esa situación, simplemente la estoy describiendo por parte de aquellos países que tienen derecho a veto. ¿Y qué pasaría bajo este mismo contexto con la Corte Penal Internacional? ¿Tienen más atribuciones en este sentido? A ver, la Corte Penal Internacional es una instancia distinta, es una instancia que lo que busca es no juzgar delitos comunes. La Corte Penal Internacional más bien busca hacerse presente cuando se está frente a situaciones de, por ejemplo, genocidio, delitos de lesa humanidad, y en definitiva su carril no va por el de delitos comunes. ¿Por qué hago la precisión? Porque lo que nos convoca finalmente en términos de delitos, acá en el caso de Nicolás Maduro, es narcotráfico, que es un delito común. Efectivamente, el gobierno norteamericano ha formulado 4 cargos que también buscan complejizar ese delito, si se quiere, base de narcotráfico, a propósito de lo que era la posición de Nicolás Maduro dentro del régimen chavista como jefe de Estado, más allá de la legitimidad del ejercicio de ese cargo. Pero en definitiva la Corte Penal Internacional, que arranca, ¿no es cierto?, jurídicamente del Estatuto de Roma, se basa en la cooperación voluntaria de los Estados, ¿ya? Cuando hay alguna acción que se presente al alero del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional para poder materializar, por ejemplo, las detenciones, no se va por la vía militar o de acciones de extracción como la que vimos este fin de semana respecto de Nicolás Maduro. Lo que ahí ocurre verdaderamente es una cooperación entre aquellos estados que han suscrito el Estatuto de Roma para poder tomar acciones. Por ejemplo, si es que la persona que se está buscando que comparezca a la Corte Penal Internacional por delitos como los que señalaba, lesa humanidad, genocidio, está temporalmente en alguno de los estados que forma parte del Estatuto de Roma, podría ser mediante la cooperación internacional esa persona aprehendida, y mediante también otro mecanismo del derecho internacional que es la extradición, lograr que esa persona pueda cumplir algún tipo de, o que previo a cumplir esa condena pueda hacerse presente ante el tribunal que requiere su comparecencia. Entonces, es una instancia que no juzga delitos comunes y que en este caso en concreto no veo cómo podría hacerse parte en lo inmediato para intervenir en el proceso judicial que ya Estados Unidos ha comenzado en contra de Nicolás Maduro. Todos los análisis y todas las críticas que se puedan hacer desde el punto de vista del derecho internacional respecto de lo que es la detención de Nicolás Maduro
creo que van a quedar un poco en ese foro, más bien del análisis, y probablemente el único argumento de los que están saliendo hoy en día en el debate respecto de lo que fue la captura de Nicolás Maduro, que tenga algún tipo de efecto o que podamos ver nosotros un poco más en el proceso, en la medida que vayamos viendo, ¿no es cierto?, el desarrollo del mismo, va a ser aquel que dice relación con esta supuesta inmunidad que a él le hubiese tocado que se le respetara en calidad de jefe de Estado de Venezuela. Ese es el único argumento que yo veo factible que en el corto plazo, o en el mediano plazo, mejor dicho, nosotros veamos que verdaderamente también va a ser parte de lo que se analice en el procedimiento penal que hoy en día se está siguiendo en contra de Nicolás Maduro y su señora. Gustavo, y de confirmarse o de si efectivamente existiera, ¿cierto?, una acción contraria al derecho internacional, ¿Estados Unidos arriesga alguna consecuencia? ¿Tendría, cierto, algún no sé, algún castigo, por llamarlo de alguna forma? ¿Habría alguna consecuencia por esto? A ver, hay una instancia, a ver, en principio yo creo que el hecho de tener a un Estado como Estados Unidos, con la potencia mundial que es, dentro del Consejo de Seguridad bloquea cualquier tipo de acción que desde ese ente pudiera, ¿no es cierto?, salir en este contexto. Entonces, descartado ya eso, al menos con lo que hemos dicho, podría verse quizás en el futuro, lo veo también poco probable, algún tipo de acción entre estados. Hay un tribunal que depende también del sistema de Naciones Unidas, que podríamos decir que es como el brazo judicial de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia, en que eventualmente el Estado venezolano podría plantear algún tipo de reclamación respecto del actuar de Estados Unidos en este caso. Ahora, nuevamente entramos en el análisis de un foro que, al depender de Naciones Unidas y teniendo también en el horizonte que muy probablemente todo este devenir va a estar muy vinculado a lo que sea también la secuela del juicio contra Nicolás Maduro, por ejemplo. Si es que en la medida que va avanzando el juicio se comienza a conocer prueba que verdaderamente comienza a acreditar una responsabilidad concreta de Nicolás Maduro como jefe de Estado en su minuto de Venezuela, y además de toda una articulación por parte de los órganos que dependían del Poder Ejecutivo, al menos venezolano, cúpulas castrenses, cúpulas también a nivel de ese mismo Poder Ejecutivo, Presidencia de la República de Venezuela, al servicio del narcotráfico, al servicio de lo que Estados Unidos ha denominado narcoterrorismo, naturalmente que la legitimidad, más allá de que se pueda presentar o no una acción de este tipo, la legitimidad que podría tener una acción de esta naturaleza es también bastante discutible. O sea, si es que termina acreditándose una responsabilidad penal de Nicolás Maduro, más que necesariamente yo la veo muy vinculada a lo que es el uso del aparataje estatal, lo que termina de una u otra forma dándonos luces que había o estábamos frente a un gobierno corrupto desde esa perspectiva. Es muy difícil que en el foro internacional haya algún tipo de repercusión contra Estados Unidos por la legalidad de la acción que se tomó para tomar detenido a Nicolás Maduro. Entonces, es un poco ese el debate que trasunte, que ha hecho que muchos analistas, muchas personas que mandan cartas al director durante estos días digan, bueno, el derecho internacional parece que no sirve para nada. Bueno, no va por ahí, yo creo, el análisis. Efectivamente, hay muchas herramientas del derecho internacional que en este caso no se activaron, no se usaron, pero en definitiva no hay que olvidar que lo que busca el derecho, y también el derecho internacional, obviamente, es poner un límite a las acciones y al uso de la fuerza. O sea, tener reglas que permitan la protección de quienes son sujetos de derecho, en el caso de los sujetos de derecho internacional, velar también por los principios que en la secuela, ¿no es cierto?, de las últimas décadas hemos ido viendo que se ha hecho necesario también ir consolidando. Nos vamos a mantener atentos finalmente cómo se desarrolla este conflicto, que sin duda tiene muchas aristas para ir ahí desentrañando. Muchas gracias, Gustavo Valdés, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por estar en Pura Noticia Matinal. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Que estén muy bien. Muy buen día. Igualmente.